Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Es un gusto saludarle hoy viernes 20 de agosto del 2021 y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que tanto él como su esposa recibirán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De hecho, el presidente mantendrá tropas en Afganistán hasta evacuar a los estadounidenses. Y una pregunta que se plantean muchos en Nueva York: ¿dará la vacuna más oportunidades de negocio? Entre tanto, una inusual ola invernal deja más de 6.000 damnificados en Colombia. En Ecuador se propone la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En México, padres de familia temen por la salud de sus hijos ante regreso a las clases presenciales. Y en el colmo de la sinvergüenzura en desinformación, ¿me va a creer usted que el subsecretario de Salud de México, el señor Hugo López-Gatell, ha dicho que el COVID-19 va a la baja en el país? Tenemos la información con el abogado Juan José Rosales, mientras las cifras indican completamente lo contrario. En Venezuela las condiciones para las clases presenciales son paupérrimas. Entre tanto, la oposición nicaragüense viene teniendo tres posibles destinos: la cárcel, el exilio o cooperar. Pfizer y Moderna podrían ganar miles de millones con los refuerzos de la vacuna COVID. Tendremos toda la información al respecto. Y además, Estados Unidos ha prometido usar todas las herramientas para proteger a sus conciudadanos en Afganistán. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que tanto él como su esposa van a recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La información con Alejandro Escalona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a ABC News en una entrevista transmitida el jueves que él y la primera dama Jill Biden recibirán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los comentarios de Joe Biden fueron grabados el miércoles mientras las autoridades sanitarias daban a conocer su plan para poner a disposición de los adultos estadounidenses la tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 aprobadas a partir del 20 de septiembre. El programa de refuerzo se pone en marcha en momentos en que millones de estadounidenses aún no han recibido la vacuna inicial y cuando muchos en todo el mundo están esperando el suministro de vacunas. Biden, de 78 años, y su esposa recibieron sus primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en diciembre. La Casa Blanca informó previamente que esta tercera dosis no impacta en ninguna forma el compromiso de Estados Unidos de donar vacunas a países que las necesiten en la región y el resto del mundo. La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo que los datos muestran la necesidad de una mayor protección debido a la variante Delta y la disminución de la efectividad de la vacuna con el tiempo. Aún no está claro con qué frecuencia se necesitarían las inyecciones de refuerzo de COVID-19 en el futuro. En otro ámbito de la noticia, siempre en Estados Unidos, el presidente ha asegurado que mantendrá las tropas estadounidenses en Afganistán hasta evacuar completamente a los ciudadanos y diplomáticos estadounidenses. Vamos con la agenda del día con Sofía Pizán. Estados Unidos se está acercando a docenas de países para pedirles que reciban a afganos en riesgo, mientras acelera la evacuación de ciudadanos y diplomáticos estadounidenses. Asimismo, el presidente Joe Biden dijo el miércoles que está comprometido a mantener a las tropas estadounidenses en Afganistán hasta que todos los estadounidenses sean evacuados, incluso si eso significa mantener una presencia militar allí más allá de la fecha límite del 31 de agosto para la retirada.
En otras noticias, el gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer una propuesta el miércoles para acelerar el manejo de las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esto para abordar un récord de aproximadamente 1.3 millones de casos acumulados. Según el plan propuesto, los solicitantes de asilo que establezcan que tienen un temor creíble de persecución y se coloquen en procedimientos de deportación acelerados podrán hacer que sus casos sean escuchados y decididos por los oficiales de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, en lugar de jueces de inmigración que suelen estar abrumados por los casos. Por otra parte, las solicitudes de préstamos para hipotecas en Estados Unidos disminuyeron en la semana que terminó el 14 de agosto, especialmente para refinanciamientos. Así lo informó el miércoles la Asociación de Banqueros de Hipotecas. La lectura coincidió con un aumento en las tasas de interés para préstamos hipotecarios a más de un 3% desde el último mes, lo cual promedió un 3.06% para los préstamos tradicionales a 30 años, según dijo el informe. Hay una pregunta que se plantea en Estados Unidos. ¿Dará la vacuna más oportunidad de negocios? Creo que habría que hacer una segunda pregunta. ¿Quién? Bueno, el hecho concreto es que el 16 de agosto recién pasado, Nueva York comenzó a exigir prueba de vacunación para acceder a sitios de entretenimiento. Ahora bien, ¿cómo va a impactar esta medida a los negocios? Esa es la pregunta. Los detalles, con Laura Sepúlveda desde Nueva York. Si no tienen la vacuna, no pueden entrar. Esta es una de las frases que ahora más dice Ozzy, trabajador de una discoteca en Queens que ha visto su negocio adaptarse a la nueva realidad. Él está a la expectativa y Pablo, quien trabaja en un restaurante, ve con preocupación que su ingreso proveniente de las propinas se reduzca. 100% de las personas no están ahora sí que vacunados, La medida busca promover la vacunación y la actividad entre aquellos que de sentirse inseguros preferirían obviar ciertas actividades. Al respecto opina Adriana Aristizábal de New York City & Company. Busca ayudar para que se reactive no solamente el turismo local, sino también el turismo nacional de todas aquellas personas que desean venir a visitar la ciudad de Nueva York. Y es que, como destaca Jill González de Wallet Hub, la protección ha traído sus beneficios, aunque para algunos puede ser no muy atractivo. La seguridad no es solo importante para el bienestar y tranquilidad del consumidor, es de hecho muy importante para la economía y su reactivación. Y destaca que datos lo demuestran. Hasta el momento hemos visto que entre más seguros se sienten los consumidores, más quieren salir. De hecho, están regresando a la economía, regresando a los negocios locales, saliendo a comer, saliendo a utilizar los negocios que ahora están abiertos. ¿Qué tanto impactará esto a la economía de la ciudad? Solo lo sabremos tras meses de aplicación de la medida, pero las expectativas de algunos expertos son positivas. Vamos a Colombia. Una inusual ola invernal ha dejado a más de 6.000 damnificados en este país. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo. Las fuertes lluvias que azotan gran parte del territorio colombiano, inusuales para esta temporada del año, han causado, solo en lo corrido de agosto, 88 emergencias en varias regiones del país, entre inundaciones, crecientes súbitas de ríos y deslizamientos de tierra, que han afectado a más de 6.000 personas. Muchas de ellas se han quedado sin techo, como lo señaló Lina Dorado, funcionaria de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República. 6.114 personas, 1.793 familias, 12 viviendas destruidas, viviendas averiadas, y los departamentos más afectados son Cundinamarca, norte de Santander y Antioquia. Las precipitaciones mantienen incomunicado el centro con el oriente del país debido al bloqueo por derrumbes de una de las vías más importantes. Mientras tanto, las autoridades ambientales señalan que en los próximos días las lluvias podrían incrementarse ante la posibilidad del inicio del denominado fenómeno de la Niña, que enfría las aguas del Océano Pacífico y genera un aumento en las precipitaciones en la zona de cordillera, como lo manifestó el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Podemos tener además en algunas regiones del país altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más precipitaciones de lo normal. Ante la ola invernal que se vería incrementada en las próximas semanas, la directora del Instituto Meteorológico IDEAN pidió a las autoridades y a la población extremar las medidas de prevención para evitar mayores afectaciones. Vamos ahora a Ecuador. Se ha propuesto la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, empezando con las personas inmunodeprimidas. Desde Quito informa Giselle Jacome.
El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo. Al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad. Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. Santiago Rubio, presidente de la florícola EQR, afirma. Y esto lo único que hace es que nosotros sigamos creciendo, teniendo más fuentes de trabajo y vamos a dinamizar la economía. El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Pasamos a México. Padres de familia en este país temen por la salud de sus hijos ante el regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19 y de la variante Delta. Desde Ciudad de México, Sara Pablo informa. A unos días de que arranque el ciclo escolar y en medio de la tercera ola de COVID-19 con la presencia de la variante Delta, autoridades federales impulsan el regreso a clases presenciales ante la resistencia de padres de familia que aún temen por su salud. El subsecretario de Salud y vocero para temas de la pandemia, Hugo López-Gatell, insistió en que los niños corren un riesgo menor de agravarse en caso de enfermar y lo mismo pasa en cuanto a los fallecimientos. Informó que a nivel nacional, menos de 1.6% de las personas hospitalizadas son menores de 18 años. A nivel poblacional, el riesgo de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja. Sin embargo, la mayoría de padres de familia opinan que aún no es momento en medio del incremento en los contagios. Carlos, papá de 2 niños, señaló que primero está la integridad. Prefiero que sigan en clases virtuales y no exponer tanto a ellos ni a ningún integrante de mi familia que no sea contagiado en este momento, entonces no los voy a mandar. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado de la influenza H1N1, opinó que es mejor esperar a que baje la ola de contagios y el regreso debe ser por regiones y no a nivel nacional. Que habría que esperar a que en cada región empiecen a caer sustancialmente los casos nuevos, que no haya saturación de los hospitales y que ya tengamos unas 2 o 3 semanas que ya se esté observando una franca caída de los casos y de las hospitalizaciones. Tenemos a continuación una nota que nos ha preparado el abogado Juan José Rosales desde México. Quiero que escuche usted atentamente, por favor. Esto es el colmo de la sinvergüenzura en desinformación ciudadana a nivel gubernamental. Sí, sin duda. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, ha dicho en esta conferencia de prensa, en este show de televisión, que es obligado a transmitirlo en México, ojo, que hace el presidente de ese país, el señor López Obrador, su subsecretario científico, se supone, señor Hugo López-Gatell, ha dicho de que el COVID-19 va a la baja en México. Vamos con la nota que ha preparado el abogado Juan José Rosales. Hoy, en la rueda de prensa matutina que encabeza el presidente López Obrador, Hugo López-Gatell volvió a salir con una gatelada, volvió a decir una mentira para quedar bien con el jefazo, con el presidente. Es constante que mienta este señor y lamentablemente todas sus falacias están costando vidas. Hugo López-Gatell dijo que hay un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos, o sea, de nuevos contagios. Para Hugo López-Gatell empieza a verse una reducción de casos, de contagios,
de personas que se enferman de COVID-19. Dice que más o menos en 15 días, según esta gatelada, en 15 días veremos el declive de la tercera ola. Yo nada más quiero recordarle a Hugo López-Gatell, y son datos de la Secretaría de Seguridad Federal, que el jueves 29 de julio se registró el mayor número de contagios de toda la pandemia, 19,223 casos. Pero esa barrera se volvió a romper el jueves 12 de agosto, hace unos días. O sea, fueron 24,975 nuevos contagios detectados en 24 horas en todo el país. Yo no veo ninguna tendencia a la baja. Pero según este mentiroso, sí la hay. Escúchelo. Preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas 3 semanas de reducción de la epidemia. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización. Honestamente, estos casos son para llevarlos a una corte internacional y hacer a estos pseudopolíticos irresponsables mantenidos por los impuestos de quienes trabajan, hacen este tipo de declaración que lamentablemente una masa que los escucha y no analiza las cosas les cree. Y sin embargo, la realidad es esta. La media de muertes reportadas cada día en México crece en más de 260 durante las últimas 3 semanas, 20% de su pico anterior. Los contagios por COVID-19 en México están en su pico máximo, la media más alta reportada, ahora en 18,801 nuevos contagios reportados cada día. Esa es la información real. Es patético, es increíble, y estos personajes que son mantenidos por los impuestos de quienes trabajan, una vergüenza. Nos vamos a Venezuela. Docentes y estudiantes venezolanos exigen al gobierno implementar medidas que garanticen condiciones para regreso a clases en las próximas semanas. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde. Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, considera que si el Estado no actúa sería necesario buscar otras alternativas para lograr continuar con sus estudios. Hay que buscar las maneras a través de empresas privadas o de cooperación internacional, ver las vías o las maneras de cómo reiniciar, porque no podemos durar más tiempo que la universidad, la principal universidad de Venezuela, con ya casi para 2 años cerrada. En tanto, Griselda Sánchez, miembro del Sindicato de Maestros de Venezuela, insiste en que un profesor no puede sobrevivir con un salario de $7 mensuales y ante las deficiencias del sistema educativo, llama a la sociedad civil a involucrarse por el futuro de los jóvenes del país. Yo creo que parte del problema también radica en que tenemos una sociedad que está de espalda a eso. Y mientras esa sociedad esté de espalda a eso, pues lamentablemente no internalizan la situación real del problema que hay con la educación en Venezuela. Esta semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 70% de la población podría estar inmunizada entre agosto y septiembre y dijo esperar que los estudiantes venezolanos puedan regresar a clases presenciales en octubre. Sin embargo, de acuerdo a la última cifra presentada por el mandatario en julio, menos de un 12% de la población estaba vacunada. Vamos ahora a Nicaragua. La oposición nicaragüense tiene 3 posibilidades frente a sí: la cárcel, el exilio o el colaboracionismo. Según reconocen esto los pocos dirigentes que quedan en el país o que huyeron a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández nos cuenta desde Managua.
En una encrucijada se encuentra la oposición al quedar fuera del proceso electoral de noviembre, tras la cancelación del partido Ciudadanos por la Libertad, el arresto de 7 precandidatos y el exilio de miles de personas. Desde el exilio, la dirigente opositora Olama Hurtado explica que los ciudadanos que se oponen al gobierno están huyendo principalmente a Costa Rica. Sabemos de los números, digamos, que maneja el gobierno de Costa Rica con las solicitudes de refugio, que en julio solo fueron 9.000 personas las que solicitaron refugio, y eso representa un número alarmante y comprueba la estampida de los nicaragüenses que están saliendo al exilio para salvaguardar sus vidas y sus libertades. El Partido Liberal Constitucionalista, el cual gobernó por 10 años Nicaragua, participará del proceso electoral, mientras que un sector mayoritario de la oposición lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo. Trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder. Eso es nuestra lucha. A mí no me parece que sea un partido de oposición, para nada. Más bien siento que le están haciendo el régimen de a Ortega y Murillo y están colaborando para que se pueda consumar su fraude el 7 de noviembre. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido. La embajada yanqui en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno, reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Y pasado el tiempo, imposible que se unieran. La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el Frente Sandinista gobierne 5 años más. Quiero compartir con usted un artículo que lo ratifiqué a través de diferentes fuentes, un muy buen artículo que aparece publicado en DBL.TV, que se titula Pfizer y Moderna podrían ganar miles de millones con los refuerzos de la vacuna COVID, y me refiero a miles de millones de dólares. Los fabricantes de medicamentos Pfizer Incorporate, BioNTech y Moderna Incorporate pueden ganar miles de millones de dólares con las dosis de refuerzo del COVID-19. Los analistas e inversores de la salud predicen que este lucrativo mercado pronto podría competir con el mercado de vacunas contra la gripe de 6.000 millones en los próximos años. Ante la rápida propagación de la variante Delta, Chile, Alemania, Israel y otros gobiernos administrarán dosis de refuerzo a los ancianos o personas con sistemas inmunológicos débiles. Reuters, la agencia, informó que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó recientemente una inyección de refuerzo de la vacuna Pfizer y Moderna para personas con inmunodeficiencias, y esto ocurrió el 12 de agosto. Pfizer, BioNTech y Moderna registraron casi 60.000 millones de dólares en ventas de vacunas durante el 2020 y hasta ahora en el 2021. Los acuerdos actuales cubren las 2 primeras dosis de sus vacunas, más miles de millones más en posibles dosis de refuerzo para las naciones que tienen mayor cantidad de recurso económico. Los expertos esperan alrededor de 6.6 mil millones en ingresos para la inyección de Pfizer, BioNTech y 7.6 mil millones de dólares para Moderna durante el año 2023. Biel entiende que esto provendrá principalmente de las ventas de dosis de refuerzos. Los analistas creen que el mercado anual eventualmente se establecerá en 5.000 millones de dólares o más, ya que un número creciente de fabricantes de medicamentos compite por una porción del mercado. Vamos a otro ámbito de la noticia. Mientras el caos aún reina entre quienes buscan huir de Afganistán, crece la presión sobre la administración del presidente Biden por respuestas efectivas a los ruegos de quienes fueron sus aliados sobre el terreno. Estados Unidos prometió usar todas las herramientas para proteger a los estadounidenses y garantizar su evacuación segura del país. La información la trae Jorge Agobián. El jueves, la Casa Blanca monitoreaba potenciales amenazas terroristas en Afganistán, al tiempo que seguía en curso la operación de evacuación masiva. Afuera del aeropuerto de Kabul persistía el caos, mientras miles intentan huir del dominio talibán. El Pentágono reconoció el peligro inminente bajo el que operan más de 5.200 soldados en el terreno,
así como miles que intentan escapar, pero aseguraron que están listos para responder si es necesario. Continuamente realizamos evaluaciones en profundidad para proteger la seguridad de los estadounidenses. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr este objetivo. Unas 7.000 personas habían sido evacuadas hasta la tarde de este jueves, según la Casa Blanca. El propio Departamento de Estado denunció que fuerzas del Talibán estaban bloqueando el canal humanitario hacia el aeropuerto, rompiendo la garantía que habían ofrecido. En una alerta de viaje, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un pasaje seguro al aeropuerto. La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por haber precipitado la retirada de sus tropas. Y desde varios sectores, entre ellos el liderazgo republicano, responsabilizan a la Casa Blanca por las consecuencias humanitarias. Ahora dejamos a 10.000 o 15.000 ciudadanos estadounidenses detrás de las líneas enemigas sin ningún plan para llevarlos al aeropuerto. El 31 de agosto es la fecha acordada para retirar las tropas estadounidenses. Aunque el presidente Biden aseguró durante una entrevista con la cadena de noticias ABC que se mantendrán hasta que todos los elegibles para ser evacuados estén fuera de Afganistán. Pasamos a la nota económica con Leonardo Bonet. El gobierno del presidente Joe Biden anunció que eliminará automáticamente la deuda estudiantil de más de 300.000 estadounidenses con discapacidades severas que les impiden recibir ingresos significativos. La decisión borrará más de 5.800 millones de dólares en deuda, de acuerdo con el Departamento de Educación, y se convierte en el inicio de una reforma amplia de un programa que ha sido criticado por tener reglas excesivas. El gobierno federal ofrece alivio de deuda estudiantil para quienes están total y permanentemente discapacitados y que tienen ingresos limitados. Sin embargo, las reglas actuales requieren que los deudores presenten documentación que certifique su discapacidad y se sometan a un periodo de 3 años de pruebas para demostrar que tienen bajos ingresos. Miles de personas han sido expulsadas del programa y mantuvieron sus deudas simplemente porque no presentaron pruebas de sus ingresos, por ejemplo. No obstante, los críticos dicen que la complejidad de las reglas disuade a algunos de solicitar admisión en el programa. La agencia AP informa que los activistas han presionado al Departamento de Educación para que elimine el periodo de monitoreo y condone la deuda a quienes la Administración del Seguro Social ya identifica como discapacitados permanentes. Bajo la nueva medida, las 2 demandas serán satisfechas. A partir de septiembre, el Departamento de Educación comenzará a eliminar la deuda estudiantil a 325.000 personas identificadas por el Seguro Social como permanentemente discapacitadas. Los prestatarios serán notificados una vez hayan sido aprobados. Se espera que todos los préstamos estén cancelados para fines de año. ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonet desde Washington, D.C. La revista Billboard dio a conocer que el más reciente álbum de Barbra Streisand, Release Me 2, debutó en el puesto 15 de la cartelera Billboard 200, convirtiendo a la cantante en la única mujer en tener un álbum entre los 20 mejores discos cada 10 años, desde la década de 1960 hasta la de 2020. Streisand hizo su debut en la Billboard 200 hace 58 años, esta semana, el 17 de agosto de 1963. Con The Barbra Streisand Album. Release Me 2 eleva a 54 el total de Streisand entre los 40 álbumes principales en las carteleras. En segundo lugar, entre las cantantes está Aretha Franklin con 26. Frank Sinatra tiene 58 álbumes, la mayor cantidad tomando en consideración hombres y mujeres. Actualmente, Streisand ostenta el título de la mujer con más álbumes número 1 en la Billboard 200 con un total de 11. Y se nos acabó el tiempo acá en Noticiero Internacional. Eso ha sido todo por hoy, viernes. Nos volveremos a juntar, por supuesto, el próximo lunes en una producción de la WTMBN. Agradecemos, por supuesto, a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté siempre informado
de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, les deseamos un feliz viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese muchísimo. Nos juntamos acá en este punto el próximo lunes.